Era el 7 de abril de 1998. Pedro José, un agricultor residente en Los Villares, Jaén, había terminado su jornada. Lejos de sentirse cansado, Pedro José salió con su perro a caminar pasadas las 8 de la tarde. Lo hacía cada día. Tomaba rutas por el campo y aprovechaba que había más horas de luz para alargar sus paseos. Él no tenía miedo de andar solo, pero se sentía más protegido cuando marchaba con su pastor alemán, el cual se alegraba sobremanera cuando veía el bastón de senderismo. Nada le hacía mover más la cola que ver a su dueño sacar el bastón del armario donde guardaba su ropa de hacer deporte y otros accesorios. Pedro José salió un poco más tarde aquel día. No tenía que rendir cuentas ante nadie. Ni estaba casado, ni estaba a cargo de hijos o padres. Aunque estos eran ya mayores, vivían cerca de él en el pueblo y se chequeaban mutuamente varias veces al día. Cuando no era a través del teléfono, era con visitas frecuentes. Otras veces, su padre simplemente lo ayudaba a manejar el tractor. Era de él de quien había aprendido el oficio. Un duro trabajo que apenas le daba espacio para sí mismo. Por ello, Pedro José tomaba sus paseos como un momento de liberación muy ansiado. A veces, echaba Snat a andar campo a través en dirección al monte que rodeaba por un extremo la localidad. Allí se encuentran algunas rutas populares, por ejemplo, para visitar la Cueva de los Murciélagos, Cueva Negra, el Cerro del Frontón. No obstante, rara vez se encontraba con alguien a esas horas de la tarde. En verano sabía que podía alargar sus paseos hasta las 10 de la noche. Se hacía un bocadillo, cogía una cantimplora y los echaba en su mochila. Siendo abril, sabía que no podría estirar mucho la caminata, porque la luz sería insuficiente para no tropezar al volver. Sin embargo, Pedro José echó su linterna más potente en la mochila y se dispuso a contemplar la infinidad del espacio desde el cielo nocturno. Alguna vez se había sentido tentado a acampar y pasar la noche a la intemperie, pero hasta ahora había sentido respeto por la presencia de animales o depredadores que pudieran hacerle daño a él o a su perro. Había en Pedro José un punto intermedio entre valentía y miedo. Además, no faltaba a sus obligaciones laborales. De él, y solamente de él, dependía el mayor aporte económico a la familia, por lo que no podía arriesgarse a perder el jornal de un día. Si fuera por Pedro, estaría todo el día disfrutando del aire fresco y de las vistas de sus amados campos de Jaén. Pero el propio campo se lo impedía. El olor a fumigación, el abono, el humo del combustible del tractor, el calor incesante en verano, los insectos, la polvareda. Por mucho campo que viviera y trabajara, nada se asemejaba a la experiencia de salir libremente por el monte y sentir el encanto de los caminos escarpados y la sensación de liberación que le reportaba. Era el 7 de abril de 1998 y Pedro José cambió el chip sin precedente alguno. Echó a andar hacia la mencionada Cueva de los Murciélagos. Había estado allí 1001 veces, pero quería revivir la subida a pie para sentarse a contemplar el mundo desde otro ángulo aquel día. Los campos de olivo son comunes en toda la provincia, al igual que en otras regiones de Andalucía. Es un árbol muy característico. Posee la misma elegancia que un árbol alto, frondoso, siendo mucho más bajo en comparación. Da su fruto preciado, pero por tantos años condenado al fracaso en las subastas de precios. Las grandes cadenas exprimen a los agricultores más humildes y los obligan a vender muy a la baja, a veces casi a precio de coste. Pedro José se lamentaba que no subieran los precios de una vez por todas, para así poder desahogar a las familias que vivían de aquel noble arte del aceite. Si tan apreciado es el aceite a nivel nacional e internacional,
¿Por qué los intermediarios no tratan como reyes a los productores?, se preguntaba muchas veces el agricultor. Aquellos pensamientos derivaban en monólogos internos que siempre o casi siempre zanjaba por obligación. ¿A qué he venido yo aquí?, cuestionaba Pedro mientras caminaba con su perro, deseando abandonar el eterno debate. Pero no era fácil desconectar del trabajo, pues era algo que, quisiera o no, ocupaba gran parte de sus pensamientos a lo largo del día. Si yo tuviera dinero, se decía, dejaba esto de la agricultura y me iría a un pueblo en las montañas por el norte. Había caído ya la noche. Eran las 9 y el cielo oscuro predominaba en el firmamento. Las estrellas lucían claramente arriba, mientras que mirando al pueblo la contaminación lumínica estropeaba algo el efecto. Por eso Pedro José caminaba siempre a esas horas en contra. Ya más cerca de su destino, creyó ver un grupo de senderistas reunidos. Apuntó con su linterna a la par que alzó su voz para saludar. «Buenas noches, compañeros», dijo desde metros atrás, sin obtener respuesta alguna. Lejos de que aquel grupo de personas respondiera, notó un movimiento zigzagueante acompañado de un sonido apresurado de pisadas en varias direcciones. Era como si, al ser vistos y llamados de forma inesperada, se hubieran dado a la fuga. Aquello no fue del agrado de Pedro. Es más, sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Pensó que podrían ser un grupo de jóvenes o de vándalos que estuvieran allí reunidos por algún motivo, y él los interrumpió. Entonces detuvo su marcha, observó con cautela el terreno y decidió que era hora de volver. En principio, le habría encantado quedarse sentado un rato admirando el cielo y comiéndose un bocadillo, pero le dio un vuelco el corazón y ya no se sentía a gusto. Su pastor alemán empezó a sollozar y notó cómo le tiraba de la cuerda que lo sujetaba. «Tranquilo, hombre, ya se han ido», dijo para calmarlo. Pedro José se puso en cuclillas, sacó una botella de agua del interior de su mochila y echó un poco sobre un cuenco para que bebiera su perro. Este apenas dio un par de lametazos cuando, de repente, empezó a gruñir hacia la oscuridad. Pedro tuvo que sujetarlo con más fuerza aún, porque sentía que era incapaz de retenerlo. Empezó a ladrar descontroladamente y a intentar soltarse. El pastor alemán se volvió loco. Quería atacar a algo que, aparentemente, se acercaba desde la más profunda oscuridad. «¡Para! No puedo sujetarte así. Deja de tirar con tanta fuerza, tranquilo», gritó Pedro desesperado, en un intento de calmar a su perro. Finalmente, la mano cedió por el ardor que le hacía sentir la fricción de la cuerda. Su perro salió disparado cuesta arriba mientras ladraba. Pedro, que había tenido sus manos ocupadas en la cuerda y anteriormente en el cuenco con agua para que bebiera y calmara la sed, quiso alcanzar su linterna nuevamente. Metió la mano en la mochila y rebuscó hasta encontrarla. Se había caído hasta el fondo. Con las prisas, el nervio y el ajetreo de la situación, no la encontraba. De repente, pulsó el interruptor y la luz no prendía. «Joder, lo que faltaba ahora». Se enfadó consigo mismo. La linterna no iba, lo cual era extraño porque poco antes prendía con una luz intensa. Cuando empezaba a fallar, el haz de luz era mucho menos potente hasta agotarse. Se cuestionaba esto ahora más que nunca, pero no tenía tiempo para lamentarse, así que rebuscó nuevamente en la mochila hasta sacar de una cajita un par de pilas de las gordas. Las cambió con agilidad, y esta vez sí tuvo éxito. De nuevo, veía todo el espacio a su alrededor, aunque de forma limitada. El sonido de los ladridos había cesado, pero tenía una idea de hacia dónde se había marchado su pastor alemán. Ahora tenía que buscarlo, y empezó a silbar y a llamarlo a gritos. «¡Maldición! ¿Dónde puñetas estará este perro ahora?», dijo Pedro bastante agitado. Lo llamó por activa y por pasiva sin éxito. Ya había echado a andar
y notó cómo la pendiente del terreno era más y más pronunciada. Se dirigía inevitablemente hacia la cumbre de ese monte que caminaba en medio de la noche. Dejó de llamar a gritos a su perro por miedo. La adrenalina que circulaba por su sangre minutos atrás era ahora un temblor incontrolado. No era precisamente frío lo que sentía, pues el calor del ejercicio físico había derivado en sudor que ahora empapaba a su camiseta. Se detuvo exhausto y sin aliento en una zona más escarpada que reconoció como un pequeño llano en la altura. No había rastro de su perro, y tampoco de aquellos malnacidos que habían provocado la huida del animal. Se sentó un segundo a esperar, aunque ya no sabía bien cómo contemplar la belleza de un cielo totalmente despejado, repleto de estrellas en el manto oscuro. Fue entonces cuando una luz cegadora alumbró toda la zona. Era como si 100 focos de un estadio de fútbol se encendieran y apuntaran en su dirección, como si decenas de helicópteros sondearan su localización y lo marcaran con una luz inmensa. Sintió como su cuerpo se despegaba del terreno firme mientras mantenía sus ojos cerrados. Empezó a gritar desconsoladamente porque perdió el control de su vida en milésimas de segundo. Sus manos buscaban un lugar donde agarrarse, pero subía y subía a más velocidad. Sintió un vértigo similar al que se siente al caer, que le recorría todo el estómago, pero sabía con certeza que estaba subiendo. Abrió en aquel momento los ojos con mucho cuidado, tapándose con las manos de la fuente de luz. Solo pudo ver una esfera azul oscuro brillante rodeada de luz blanca, que ahora era algo menos dañina para el ojo. Fue en ese momento cuando Pedro José supo sin dudas que estaba siendo transportado a una nave. Tan solo pudo reflexionar y temer por su vida en el ascenso. Duró unos 10 segundos, pero le dio tiempo a recordar lo escéptico que fue siempre de las historias de avistamientos ovni. Fue siempre ajeno a los programas de televisión y revistas como Más Allá, tan populares en la década de los 90, con Jiménez del Oso al mando. Ahora, en un suspiro, estaba siendo protagonista de una historia que ni él mismo sabría si podría contar. Sintió que, al margen de lo que ocurriera, su vida estaría en el punto de mira de muchos, si acaso encontraban su cadáver algún día en el monte. Pedro José se dio por muerto o desaparecido en aquella subida a lo desconocido. Era una nave tan vasta en dimensiones que no fue capaz de compararla con nada que hubiera visto anteriormente. Cuando quiso ser consciente de la llegada al interior de la nave y abrir bien los ojos para recordar con detalle lo que había presenciado, un sonido agudo que emanaba de su propio interior lo ensordeció tanto que, aparte de sentir que le había roto los tímpanos, lo dejó inconsciente en menos de un segundo. Los años pasaron, y en Los Villares, Jaén, poco había cambiado para Pedro José. Esta historia no la contaría hasta pasado mucho tiempo. No porque él no quisiera, sino porque Pedro olvidó todo por un lapso de tiempo indeterminado. Durante una de sus salidas al campo allá por el 2008, 10 años después del suceso, encontró entre unas rocas las pilas gordas que un día sustituyó por otras nuevas cuando se encontró en peligro. Ya no iba solo caminando en esta ocasión. Lo acompañaba Susana, otra mujer del pueblo con quien entabló una relación meses atrás y una pieza clave en la recuperación de su memoria perdida. Pedro José tuvo un momento de revelación cuando encontró esas pilas en el suelo. Su perro había desaparecido de un día para otro años atrás y nunca supo por qué. Ahora empezó a recobrar la memoria. No había desaparecido. Había salido corriendo para luchar contra aquello que quiso hacerle daño. Fue un auténtico héroe de guerra, sobre todo porque jamás volvió. Pedro José abrió su corazón a Susana, quien haciendo las preguntas correctas consiguió devolver las piezas al puzzle, una a una sin falta. ¿Qué ocurrió después?
preguntó ella, refiriéndose al momento tras el cual Pedro cayó inconsciente. No lo sé. Me es difícil recordar qué ocurrió aún. Mi única memoria posterior a ese encuentro fatal había sido siempre en casa, despertándome a la mañana siguiente. Y yo no recordaba nada. Era como si, después de ir al campo, hubiera vuelto con normalidad y me hubiera acostado. Ahora me van viniendo imágenes sueltas. ¿Qué imágenes?, insistió ella con total interés. No creo que me puedas creer. Me da vergüenza perderte por delirios míos, confesó Pedro José, su miedo ante la magnitud de los recuerdos que estaba a punto de descubrir. Soy la primera que quiere escuchar tu historia. Creo en estas cosas. No creo que me vayas a mentir y te insisto en que seas sincero, demandó Susana. Yo sentí una aguja en mi mano y en ese momento volví a recobrar la conciencia. Me estaban poniendo una vía mientras me tenían postrado sobre una camilla. Era una superficie metálica desnuda, aunque la cabeza estaba cómodamente posada sobre una especie de cojín. Lo que más recuerdo fue el frío que sentí. Debían hacer 2 o 3 grados. Una sensación similar a tener la cara o los brazos metidos en el congelador unos segundos. ¿Y los viste a ellos?, preguntó Susana, guiando la conversación hacia una pieza clave. Sí, eran personas de carne y hueso. Eran gente como tú y yo. Eran médicos y enfermeros como los que verías en un hospital. Llevaban mascarilla y batas blancas. Llevaban guantes. No hablaban, eso sí. Entre ellos no se dijeron ni una sola palabra. No se dirigían la mirada. Ni siquiera mostraban emociones. Pero me sorprendió algo. Me sorprendió muchísimo que me dejaran observar aquello. Y no lo digo porque tuviera una mera intuición. Ellos se comunicaban conmigo con la mirada. Era como si me hablaran sin abrir la boca o mover los labios. Me hablaban y los entendía. ¿Te hablaban a través del pensamiento? ¿Telepatía, te refieres?, quiso aclarar Susana. Sí, pero no quizás como te lo imaginas. No escuchaba palabras sueltas. Escuchaba frases completas que entendía a la perfección. Me decían: está todo bien, vamos a terminar muy pronto, volverás a casa sano y salvo. Yo con ellos no podía comunicarme. Yo solo recibía mensajes. Sentía que tenía mi habla interna bloqueada. Ahora lo pienso y les habría dicho de todo. 1000 perrerías en aquel momento de rabia. O Namberá, lo mejor les habría preguntado qué eran o de dónde venían. Ahora quisiera saber qué querían hacer conmigo, qué me estaban inyectando, por qué viajaban en aquella nave. Nada de aquello puede preguntarles. Siento mucha frustración desde mi posición ahora, pero no pudiste hacer nada más. No te culpes. Susana quiso aliviar con sus palabras a Pedro. Entonces se echó a llorar desconsoladamente. Le costaba mucho articular las palabras. Estaba reviviendo memorias borradas temporalmente y ahora sentía que había vuelto a nacer. Si la vida ya es confusa de por sí, Pedro José se encontraba en una encrucijada, pues todas sus creencias habían sido dilapidadas desde este nuevo despertar. Continuó expresándose con dificultad y confesó hechos jamás contados. Eran como nosotros, Susana. Eran como nosotros, pero para ellos yo fui un ejemplar. Un animal al que estudiar por alguna razón, que solo ellos saben. Si el propósito es superior a lo que podemos entender, entonces la vida es opaca a nuestra manera de interpretar las cosas. Si ellos sabían más y no lo compartieron, quizás creerían que no era digno de saberlo. Quizás no era digno de una mísera explicación de por qué estas cosas ocurren, y luego se nos juzga, declaró Pedro. Él se refería entonces al escrutinio popular, a la forma en que se pone en tela de juicio las versiones de quienes han padecido un encuentro. Y es que no es algo bonito si se nos esconde la razón de un secuestro, de una abducción, o como lo quieras llamar.
Eso dice mucho de la jerarquía que mantienen con respecto a nosotros. Si no nos explican por qué, y si luego se nos castiga aquí abajo en la tierra con la mirada juiciosa, entonces estamos condenados doblemente. Estamos condenados a la sumisión por parte de quienes nos toman y nos analizan, y estamos condenados a la burla de quienes ignorantemente creen que somos los únicos que existen en este universo. Si no somos los únicos en este universo, y otros realmente son superiores por su nivel de conocimiento, entonces nuestro cielo quizás deje de tener sentido. Quizás sea solo una construcción social abstracta, una parte de la evolución del hombre hacia ideas más complejas, sugirió Pedro. Él quizás no podía saber aún que un famoso autor, Noah Harari, publicaría en Sapiens, uno de sus libros más ilustres, ideas elaboradas sobre el concepto de ficción humana. La inventiva y la creatividad humana para poner de acuerdo a sociedades primitivas cada vez más numerosas y complejas. Pedro no lo sabía aún, pero estaría de acuerdo con esa hipótesis, con la de Harari, de que la religión es solo una parte de ficción que nos hace remar en una misma dirección. Entendía que, si habían razas superiores de seres, nuestras creencias estarían al borde del precipicio. Él se sintió exactamente así en ese encuentro. Se sintió igual a ellos, pero totalmente distinto en el peor de los sentidos. Me siento insignificante, Susana. Todo esto es una gran mentira, y no somos dignos de saber la verdad a ojos de aquellos que la tienen y nos la quieren esconder, afirmó Pedro José. Mañana te contaré más, porque siento que me hundo si sigo trayendo a la memoria todo lo que viví allí arriba. Ahora mismo ya no puedo más. Pedro José no pasaba por su mejor momento. Recordar el episodio de la cueva de los murciélagos estaba marcando su día a día. Susana, su fiel pareja y su apoyo diario, intentaba animarlo como podía. No obstante, los males de la mente humana son difíciles de atajar, y el caso de Pedro José no era una excepción. Era un domingo por la noche, cuando reunió las fuerzas para hablar sobre sus recuerdos. El encuentro con aquel objeto volador no identificado y la abducción habían traído sensaciones muy negativas, que además ahora se manifestaban físicamente. Se despertaba sudando en medio de la noche, a veces incluso con fiebres altas. Deliraba y murmuraba cosas en sueños. En otras ocasiones, sentía un miedo perturbador a salir a la calle. Sentía que secuestraban sus pensamientos y lo tenían bajo algún tipo de control mental. Tenía una manía persecutoria que le impedía relacionarse con amigos de toda la vida con normalidad. Solo conseguía confiar en Susana. Llegó un día en que Pedro José, trabajando en el campo como había hecho toda la vida, sufrió una insolación y se desmayó. Su padre lo atendió pocos minutos después, pues siempre estaba pendiente de las tierras, y tras aquel susto quedó muy afectado. Nunca supo el origen de aquel desmayo, pero no tenía dudas de que aquellos seres que se lo llevaron habían provocado trastornos permanentes en su salud. Pedro José invitó a Susana al sofá. Apagó la televisión. Respiró hondo y dijo: «Estoy listo para hablar». Entonces, Susana sonrió levemente y con una expresión muy empática respondió: «Estoy más que lista para escucharte, cariño». Pedro José, que estaba reclinado sobre el sofá, irguió su espalda, se estiró y momentos después apoyó los codos sobre sus piernas, tapándose la boca con los puños. Miró fijamente al suelo durante unos segundos. Evitaba el contacto visual con ella, pero finalmente alzó la vista y encontró en los ojos de Susana una expresión de inquietud sincera. En esas facciones, él encontró el mejor refugio que se podía tener en un momento terrible como este. Mientras no recordaba nada, tampoco sufría. Pero ahora que lo llevo todo aquí,
clavado en mi memoria. Me estoy ahogando por dentro. Susana lo abrazó. Él notó cómo los labios le temblaban y no podía contener sus lágrimas de emoción y dolor. Tras un largo y cálido abrazo, se levantó del sofá y le dijo a ella: «Te lo cuento todo de camino al lugar donde ocurrió la abducción. Allí entenderás aún más por qué no he podido hablar de esto antes». Susana intentó negociar la propuesta. Prefería escuchar lo que tuviera que decir bajo la seguridad del hogar. Sin embargo, Pedro José estaba tan convencido de salir que no pudo detenerlo. Aunque hacía frío, tenía algo de miedo y la oscuridad de la noche los rodearía todo el trayecto. La curiosidad de Susana era mayor que cualquier excusa que pudiera poner. «Si necesitas hacerlo así, entonces vamos», dijo ella, aceptando finalmente. Recorrieron los primeros pasos que separaban la acera de los terrenos en el margen izquierdo. Estos se elevaban hasta la cueva de los murciélagos. Tras hacer unas bromas para romper el hielo, Pedro José empezó a narrar lo que le ocurrió en la nave. Eran personas como tú y como yo. No tenían escrúpulos. Me sentí como un bicho porque les pedía explicaciones y no me las daban. Me sedaron. O eso es lo que creía, pero no. Fui consciente de todo hasta que me borraron la memoria al volver. No obstante, cuando vi aquellas pilas en el campo durante nuestro paseo, recuperé los recuerdos en un instante. ¿Y qué viste? ¿Acaso te dijeron algo al final?, interrumpió Susana. Me dieron largas y no me explicaron nada al principio, mientras me hacían pruebas en aquella fría camilla metálica. Pero luego me incorporé con su ayuda y me sentaron frente a ellos en el mismo laboratorio. Ahí es cuando me explicaron todo lo que luego olvidé hasta hace unos días. No sé si tuvieron en cuenta que podría recuperar la memoria. No sé si querrían acaso que la recuperara, pero así lo he hecho y me siento en peligro por contarlo. ¿Pero por qué?, expresó Susana, con un ligero aire de cansancio e indignación por la demora en ir al grano con la historia. Tengo miedo porque no soy nadie, soy insignificante, pero me contaron cosas que cambiarían el curso de la historia. Pero nada va a cambiar porque sé que, si hablo, se reirán de mí. No soy tan inteligente como otros que sí han investigado el tema. Me eligieron a mí, pero no sé para qué», se lamentó Pedro José. «¿Y qué es lo que te mostraron que podría cambiar el curso de la historia?», indagó Susana intrigada, pero cada vez más cansada de esperar. «Me explicaron que la consciencia es irrelevante para el funcionamiento del universo». Pedro José dejó unos segundos para que Susana procesara lo que acababa de decir. Habían atravesado algunos terrenos a oscuras y ya se adentraban en la negrura del campo en la noche. El terreno era cada vez más inclinado, pero el cansancio no era un problema para ninguno. «¿Y?», preguntó ella, con más dudas en su mente que respuestas claras. «Que no somos importantes para la naturaleza. La consciencia no es una parte necesaria en el desarrollo de la vida. Hemos pensado siempre que somos seres con propósito, que las vivencias humanas están conectadas con el más allá y que podemos trascender a la vida más allá de la muerte. Pero vida y consciencia no son sinónimos, por lo que no somos esa especie elegida por un dios o ente superior para subsistir y entender el todo. De ser así, de ser nosotros los elegidos, no tendríamos por qué estar planteándonos la supervivencia, los enigmas de la grandeza del universo. Nada. No nos plantearíamos nada porque seríamos aquello que crea y no es creado. Pero está claro que no estamos hechos de materia duradera. Nos empeñamos en quedarnos aquí para entender la vida, y la vida a cambio nos golpea generación tras generación. Nos tumba a nosotros como individuos aislados y como civilizaciones. Somos un subproducto de la propia materia, y da igual lo que hagamos.
porque nunca entenderemos las maravillas de lo que hay más allá. ¿Por qué nos hace eso irrelevantes? Para nosotros es un logro. Para mí es un logro el simple hecho de que te hayan revelado esas verdades. Y por cierto, ¿quiénes son ellos? ¿De dónde vienen los que te abdujeron?, preguntó Susana, queriendo concretar. Ellos son nosotros mismos, son humanos, vienen de la propia Tierra. Los ovnis son una respuesta humana a preguntas humanas. Hemos replicado nuestra propia ciencia ficción y nos abducimos los unos a los otros para demostrar que sabemos responder a las propias preguntas estúpidas que nos hacemos. Ellos no venían de otro planeta. Eran investigadores financiados por sociedades secretas, la élite del mundo y del secretismo. Nadie los conoce, es cierto. Tienen tecnología que para nosotros mismos es desconocida, es cierto. Pero están hechos de carne y hueso, y las naves funcionan con leyes de la física que hemos sabido detectar hasta hoy en día. Son más listos que otros que no han llegado hasta ese punto de desarrollo. Pero si lo piensas, también hemos convivido en el pasado con civilizaciones más avanzadas. Unos eran conquistadores y otros conquistados. Unos eran superpotencia y otros eran los atrasados. ¿Crees que todos somos lo mismo? ¿Acaso crees que conoces a todas las civilizaciones y a todas las razas? Hay más, pero no vienen de otros mundos. Entonces, interrumpió Susana para preguntar algo, pero Pedro José adivinó la pregunta antes de recibirla y la contestó de inmediato. Entonces, sí que existen seguramente los extraterrestres, la vida en otros planetas, en otras galaxias y sistemas solares. Pero aquí es imposible que lleguen si seguimos las leyes de la física. Los espacios intergalácticos son imposibles de viajar si no se manipula el tiempo de alguna manera. Pero en ese caso, tan solo se podría viajar al futuro con respecto al entorno, a lo que permanece moviéndose a la velocidad normal. Si viajas a la velocidad de la luz, parece que sí puedes vivir más años con respecto a las vidas de quienes se quedan en tierra. Pero tu tiempo sigue pasando a su propio ritmo. No creo que llegaras a ver a viajeros del tiempo en tu corta existencia. Por todo esto, sí que existe vida en otros planetas, quizás como la nuestra. Pero los visitantes y las abducciones las provocamos nosotros, los humanos, las civilizaciones superiores que habitan en otros lugares y no comparte con nosotros la misma ciencia. Somos ahora la colonia de otros y seguiremos siéndolo mientras tengan algo que estudiar, expresó Pedro con cierto grado de indiferencia. La conversación había cautivado a ambos y ya hacía rato que habían alcanzado la cima del monte. Se observaba el pueblo más abajo. Las luces de las farolas que alumbraban las calles y tejados creaban una región anaranjada en medio de la oscuridad, más abajo de las estrellas del firmamento. ¿Volverán algún día?, preguntó Susana, teniendo ya sus propias predicciones sobre la contestación. Volverán, porque no se han ido. Ellos no pertenecen a las estrellas. Ellos pertenecen a este mundo. Se alimentan del mismo aire que nosotros. Se comunican con el mismo lenguaje que nosotros. Sí, quizás hayan desarrollado algún tipo de pensamiento telequinético, pero en esencia son todo instrumentos y maquinaciones humanas. Cosas que caben en nuestro intelecto y que podemos interpretar con nuestras ideas. Ahí reside también la tristeza del pensador. El pensador piensa porque desconoce. Si desconoce, literalmente no conoce, y es por ello que no es el elegido en este universo para entender sus bienes y bondades. El pensador solo es un trozo más de materia, al igual que lo son a quienes siempre hemos llamado extraterrestres. Son una mera porción de nada. Pero el pensador, tú y yo, un extraterrestre. Ninguno de ellos es creador. El creador sí que existe, pero no nos ha considerado merecedores de la eternidad, del conocimiento. Creemos que entendemos,
pero tan solo interpretamos las señales de lo que se ve. Sabemos lo que es un árbol porque lo vemos y lo bautizamos como tal. Nos servimos del árbol para nuestra propia supervivencia, pero eso no nos hace inteligentes, tan solo nos hace humanos. Bebemos agua y sobrevivimos porque disponemos de ella. ¿No es eso curioso? ¿No has pensado que podríamos existir, pero que necesitáramos algo de lo que no disponemos? Eso hace al extraterrestre biológicamente disponible, al igual que los recursos que lo alimentan. Somos irrelevantes, Susana. Perecemos en nuestra propia existencia, porque no podemos hacer nada más que sobrevivir. Está bonito entender la complejidad de la realidad, pero la realidad no es compleja. Nada es complejo para el Creador. Nos consideramos inteligentes por los logros de unos pocos premios Nobel. Pero, ¿y si la complejidad de esos fenómenos es simplemente algo neutro, intrínseco al mundo? Quedaríamos en evidencia si fuéramos fardando ante el Creador de que entendemos las leyes de la termodinámica o la física cuántica. Tan solo abrimos los ojos a la realidad que se nos revela. Es cierto que solo unos pocos pueden alcanzarla, medirla e interpretarla. Tiene todo el mérito entre iguales. Pedro José se sintió pequeño y ridículo. Su valor era tan solo apreciado por sí mismo y algunos de sus iguales. Había aprendido que entre un parásito y él apenas existía diferencia. La vida es un botón de reinicio. Es la ley de la naturaleza que nos pone por debajo de otras dimensiones y nos permite vivir bajo el yugo del sufrimiento, la felicidad esporádica y la fe. Quizás sea el momento de observar ese botón de reinicio y asumir que no somos especiales, porque algo especial debería ser creado para quedarse, no para irse apagando constantemente. Una herramienta de autorregulación, un ente defectuoso que existe hasta que el entorno hace incompatible su existencia. Pedro José y Susana hicieron el descenso mientras observaban sin miedo el firmamento. Aquellos que abdujeron a Pedro José confesaron sus propios puntos débiles. Eso podría cambiar el curso de la historia, pero no cambiará nada porque Pedro José es un simple agricultor y los seres que lo elevaron eran unos simples humanos de otra provincia del mundo que desconocemos. Colonos y colonizados son lo mismo, aunque unos se crean diferentes de los otros. Muchas gracias por escuchar la historia. Suscríbete y comenta si quieres animarme a escribir más relatos. Buenas noches.